para conocer un poquito. Isabela, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos ustedes también a mi casa en la Ciudad de México. Muchas gracias por Gracias. recibirme y estoy muy bien. ¿Ustedes cómo están? Pues muy contentos aquí con Viendo si es suerte o desastre. Platícanos tú. Bueno, este libro es un corte de caja que ya podemos hacer en este punto de la administración de López Obrador. Tenemos una economía que, como saben ustedes, sobre todo en el norte del país, hay muchísimo optimismo, hay mucha efervescencia. La promesa del nearshoring y de la llegada de las empresas extranjeras al país para reubicar sus cadenas de valor es muy promisoria. Sin embargo, si nos fijamos en los datos, la historia es distinta. Desde que llegó López Obrador al poder, por ejemplo, el PIB nacional solo creció un 0.74% anual. Esto deja mucho que desear y se compara con otras administraciones, incluso sale pues por debajo. Hay muchos matices detrás de las decisiones que tomó López Obrador en la economía y lo que yo propongo en el libro es que su política económica fue muy sorprendente. El lector tiene mucho que aprender de lo que hizo el presidente durante estos 6 años. Exacto. Ahora, Isabela, como bien decía, ya se puede hacer corte de caja, ¿no? Ya podemos saber más o menos cómo estuvo este tiempo. Como periodista y con estos datos duros que ya nos está dando, porque luego se puede llegar a politizar, ¿cierto? O sea, cualquier afirmación que se haga se politiza. ¿De qué manera tú como periodista y qué buscabas al momento de escribir este libro y dar estos datos duros? Buscaba contar las historias de los mexicanos que se vieron más afectados por las decisiones en política económica de esta administración. Y este libro en realidad lo logra. Cada capítulo empieza con una historia de algún mexicano o alguna anécdota que me pasó a mí que aborda de las diferentes decisiones de López Obrador. Entonces, un ejemplo que me gusta siempre mencionar es cómo el presidente desmanteló el sistema de cuidados que teníamos a nivel nacional para reemplazarlo con un sistema de dádivas, de transferencias directas, que dejó a la mayoría de las madres y abuelas completamente sin opciones de dónde mandar a sus hijos para que ellas pudieran salir a trabajar. Este es un tema económico. Eso es lo que yo busco con este libro y tengo muchas historias sorprendentes ahí incluso, y me gusta que mencionas este dato, este tema de que se politizan los datos, porque hay datos buenos y hay datos malos. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que el salario mínimo bajo esta administración aumentó de manera significativa y esto mejoró las condiciones de vida de muchas personas en México. Casi 5 millones de personas salieron de la pobreza. Entonces, yo lo que propongo es que dejemos de politizar, dejemos de enfocarnos en la figura que es el presidente tan absorbente y veamos las historias y los datos que nos pintan el panorama económico del país ahora y a futuro. Con tu libro vamos a poder encontrar, ahorita con estos años que hemos tenido de gobierno, ha habido muchas contradicciones, porque si bien algunas partes o algunas acciones hubo mejoría para cierto sector, pero por otra parte hubo totalmente lo contrario, en tu libro vamos a poder encontrar un poco más de estas contradicciones que se dieron. Sí, totalmente. Yo hablo en el libro sobre cómo AMLO, más que un presidente de izquierda, se comportó como un neoliberal de closet. La gran excepción, por supuesto, fue el sector energético. Todos vimos cómo el rescate a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad nos costaron tantísimos recursos. Fue el centro de su administración. Entonces, en ese sentido, pues claramente fue un presidente más estatista que buscó concentrar el poder de este sector económico en particular. Pero hay muchas otras contradicciones. El sistema de las estancias infantiles es una de ellas, es un esquema completamente neoliberal. Otra cosa que sucedió, por ejemplo, es que se retrajo del sistema educativo
dejaron de invertir en escuelas, en la mejora de los maestros, y esto le dio paso al mercado privado de entrar y ofrecer opciones de más bajo costo a las clases medias y clases medias bajas, algo que no se había visto a esta escala en México. Esta es una enorme contradicción, y como estas hay muchas otras en el libro que realmente nos retan a pensar en esta administración de una manera distinta. Isabela, tú como periodista de alguna manera pues recopilas toda esta información, cuentas esta historia, si es suerte o desastre, al final ahí vamos a poder darnos cuenta también como público, como espectador, como parte del país también, como ciudadanos, de cómo es que realmente beneficia y no a todos los sectores y a todos los ciudadanos del país. Sí, definitivamente. Y creo que parte de mi libro lo que propone es que los mexicanos empecemos a exigir más de nuestros gobiernos, en general. No solamente estoy hablando del gobierno de Morena, que fue el primer gobierno de Morena. Una de las reflexiones que hago en el libro es sobre cómo yo, en mi experiencia como periodista, entrevistando directores generales de grandes empresas y también entrevistando a la gente que trabaja en las calles con negocios ambulantes, por ejemplo, es que exigen cosas muy distintas de sus gobiernos. Entre más dinero tenemos los mexicanos, más le exigimos a nuestros gobiernos. Y eso no debiera ser así. Todos los mexicanos tenemos que hacer que nuestro gobierno, sin importar el partido que esté en turno, nos rinda cuentas y aprender a no solamente ir a votar por cierto partido, sino aprender a darle seguimiento a las promesas que dicho partido o político nos hizo. Creo que hubo una comodidad muy amplia durante el tiempo de AMLO que creo que nos vamos a arrepentir, porque se hicieron muchas cosas, se descuidaron muchas cosas, el Estado se retrajo de un montón de frentes, y ahora va a ser más difícil que cualquier gobierno que suba pueda compensar esa falta o esos déficits que dejó este gobierno. Oye, Isabela, una pregunta. Cuando se escribe un libro así y tú eres periodista, ¿de dónde se va sacando la información para que sea creíble y digo, tus textos pues tengan un fundamento? Es una excelente pregunta, porque mis lectores asumen, y me llegan muchos mensajes de lectores diciéndome que yo me saco los datos de la manga, ¿no? Sí, de donde sí, yo quiero. Y la realidad es que este es mi trabajo. Esa es mi chamba. Yo tengo casi 20 años de ser periodista. Yo trabajé para Bloomberg News, trabajé para Reuters, en el extranjero, aquí. Entonces, mis datos son no solamente fuentes, seres humanos que están en posiciones de gobierno, etcétera, sino fuentes documentales. Por ejemplo, te puedo hablar de que yo sigo los datos de exportaciones que saca el US Census Bureau de manera religiosa, porque nos dice muchísimo sobre la economía mexicana. Es nuestro principal socio comercial. Y así cada dato que yo incluyo viene con una bibliografía de cuál es mi fuente, porque creo que también esto me separa de todos los creadores de contenido que hay en redes sociales, que dicen expertos y que no citan a sus fuentes. Tenemos fuentes de todo tipo y me encantaría que el lector pudiera echarse un clavado para que apreciara un poco el trabajo que es realmente encontrar los datos fidedignos que nos pintan un panorama completo. Así es. Isabela, te agradecemos muchísimo, de verdad. O sea, esto es periodismo de investigación, vamos, que eso es lo que nos estás diciendo, fundamentado, con datos duros, que a veces es difícil escuchar la realidad de lo que está sucediendo. Te agradecemos muchísimo. Isabela, ¿dónde te podemos seguir, dónde te podemos leer en redes sociales? El libro está disponible en todas las librerías ya de la República. También lo pueden comprar en las plataformas digitales, incluyendo Amazon y la de Penguin Libros. Y a mí me pueden seguir en mis redes, @Isabela_CS en Twitter o Isacota en Instagram. Perfectamente, Isabela, un abrazo y gracias por platicar con nosotros y mucho éxito con el libro.
Gracias a ustedes, que pasen bonito día. Igualmente, Ya, gracias. Y sabes, ahorita que dice ella que bueno, ¿no? Ya con fuentes bibliográficas, ¿qué te pueden decir? Está fundamentado, ahí está. Bueno, Lo mismo hay investigación. Hay cada fundamento. que está complicado poder explicar que está basado en datos duros, pero pues esperemos que tomen en cuenta. Apoyo la risa de Dianita. Investigación es investigación. Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos. y regresamos.